Bienvenidos a 12 Informa, mi nombre es María Elena Guafita. Hoy está conmigo el ingeniero Francisco Lovera. Él es ingeniero de transporte, ha sido ingeniero de transporte por casi 20 años y lleva trabajando con el Departamento de Transporte de Massachusetts por los últimos 2 años. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Elena. Gracias por tenerme aquí. Gracias. Entonces, usted nos va a hablar hoy de lo que son las calles completas. Correcto. Entonces, primero que nada, ¿puede definir para nuestro público qué son las calles completas? Sí, las calles completas son caminos, calles, carreteras, como se puedan definir dependiendo el contexto de donde estén ubicadas. Pero la intención es que exista espacio para todas las personas que están usando el camino. No necesariamente en automóvil o en un camión. Pueden ser caminando, puede ser en bicicleta, puede ser un scooter, puede ser una silla de ruedas. O inclusive tomando transporte público, RIPTA o MBTA, cualquiera de esos. Entonces, cuando se construye una nueva vialidad, se supone que esto debe de tomarse en cuenta, ¿correcto? Sí, pero en el noreste de los Estados Unidos normalmente no desarrollamos nuevos caminos. Mucha de la infraestructura, de los proyectos de infraestructura que tienen lugar en Massachusetts, en Rhode Island, en general en Nueva Inglaterra, son adecuaciones a lo que existe. Muchos de los caminos que están ahora tienen muchas limitaciones y cuando se rediseña ese camino, esa carretera, se tiene que tomar en cuenta el espacio para todas las personas. Claro, y muchos de estos caminos que existen tienen un espacio muy limitado de los tiempos en que andaban en caballo y en carretas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Por ejemplo, si están tratando de diseñar una calle completa, pero no hay espacio físico, ¿qué sucede entonces? Normalmente se tiene que tener discusiones con el diseño, el grupo de diseño o los residentes, las personas que viven ahí, que trabajan ahí, para definir las necesidades que ellos tienen. La voz de la gente que vive ahí es muy importante, pero también de los oficiales públicos locales y a nivel estatal. Generalmente, y es parte de la industria, la información mínima que se requiere es el número de automóviles que utilizan esa carretera y la velocidad a la que ellos están manejando, además de los futuros volúmenes de tráfico que pueden existir. A partir de ahí se define el número de carriles que son necesarios y desafortunadamente, o es una forma en que ahora se diseñan las carreteras, el espacio que sobra es lo que se puede dedicar para banquetas o ciclovías o bike paths, espacios compartidos para gente en bicicleta. Entonces, cuando uno imagina una comunidad ideal, al menos en mi caso, cuando yo imagino una comunidad ideal, estoy pensando en un lugar donde se pueda caminar distancias cortas para ir a hacer todo lo que uno necesita para sus cuestiones diarias. ¿Qué tanto énfasis se está haciendo en la planificación en ese tipo de necesidades? Ese es un punto que mencionas que es muy, muy importante. A nivel de la industria, nosotros tenemos muchísimos datos de información, ya sea a través del censo, sea a través de sistemas de software en donde tienes información de dónde se origina un viaje, de dónde termina un viaje. Y eso nos ha dado la habilidad de establecer que de manera general la mayoría de los viajes que se realizan en este país, inclusive en Nueva Inglaterra, Massachusetts, Rhode Island, pueden ser entre 1 y 3 millas. Si nosotros proveemos los espacios que sean seguros y cómodos para una persona que pueda caminar esa milla, tendrá la opción de poder seleccionar caminar en vez de manejar. Y lo mismo en bicicleta, si tenemos esa opción de que sean casi 3 millas de distancia, en donde uno se sienta cómodo y tenga el espacio para manejar su bicicleta. La idea de las calles completas es eso, dar una opción adicional. Si nosotros seguimos pensando en el desarrollo económico que toda región necesita, que debe ser sujeto solamente a la habilidad o al espacio que se le da a los automóviles, vamos a terminar con nuestros recursos naturales, siguiendo con la contaminación, siguiendo con los niveles de sobrepeso a nivel de salud pública. Las calles completas en general son una negociación o una
un trato de win-win, como se puede llamar. Sí, le favorece a todos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede involucrar uno si quiere hacer? ¿Quién tiene el poder de decisión primero? Y ¿cómo pueden las personas del público que vean esta entrevista involucrarse si quieren que este tipo de diseño, este tipo de calles completas, este tipo de comunidades donde se pueda caminar o andar en silla de ruedas o en bicicleta o en patineta, cualquiera de estas cosas sucedan en realidad? Claro, depende mucho del estado de la municipalidad. Dependiendo, a nivel nacional hay pocos estados en donde hay un mandato en el que los nuevos diseños o los retrofits, los rediseños de los caminos, tiene uno que hacer espacio para gente que camina y anda en bicicleta. Washington State es uno de ellos, Massachusetts es otro. En Rhode Island existe una ley en donde todos los proyectos públicos tienen que hacer espacio para todos. Lo que yo sugeriría a alguna persona que está interesada en ver calles completas en donde ellos viven, en donde ellos trabajan, es confirmar con los oficiales locales, ya sea de la ciudad o del pueblo en donde están, saber si ese camino pertenece a la ciudad, al municipio o pertenece al estado. Y a partir de ahí empezar a hacer un poco de lobbying, de hablar con tus representantes, buscar soluciones en cuál es el siguiente tiempo en el año en el que se va a hacer una reconfiguración, ya sea repavimentar, ya sea poner banquetas en ese camino, cuál es la siguiente oportunidad en la que se puede hacer e involucrarse mucho. Ahora yo vivo en el pueblo de Barrington y a partir de lo que yo hago y mi interés me he involucrado en un comité que es muy reciente, específicamente para bicicletas y peatones, y estoy trabajando ahí con otras personas de la comunidad que están muy interesados en este tipo de proyectos, y somos muy afortunados que el gerente o el town manager que tenemos en Barrington es muy, muy progresista. Y también existen algunas organizaciones así en otros lados, a nivel gubernamental, pero también a nivel de advocacy. En Massachusetts existen varios grupos, Walk Boston, que están buscando que no solamente los proyectos hagan espacio para gente que camina y que anda en bicicleta, pero también que los diseñadores o las personas que son dueños de los caminos, que tienen jurisdicción sobre esos caminos, sea el Estado, sea las municipalidades, provean mejores opciones, e inclusive para la comunidad darles clases de cómo pueden tratarse. Okay. ¿Podemos hablar un poco en general de los retos que implica el tener parte de una vialidad importante fuera de servicio? Por ejemplo, en el caso de una calle, incluso si una calle está diseñada para tener un carril para bicicletas o para peatones, ¿qué pasa cuando los carriles estos desaparecen para poder hacer construcción, digamos? O sea, ¿cuáles son en general las consecuencias de esto? Sí, eso es una pregunta interesante. El actual secretario de Transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg, él fue el alcalde de una ciudad en Indiana, creo que fue Indianápolis. Y él en algún momento, muy no adicto, pero muy constante en social media. Y en alguna ocasión recuerdo haber visto algún mensaje de él en donde decía que poner un carril de bicicleta en la calle es la forma más fácil de poder proveer infraestructura moderna, pero también es uno de los proyectos más difíciles que pueden tener. Tenemos que demostrar, he sido diseñador en un momento de mi carrera profesional, tenemos que demostrar que el espacio que va a quedar para los automóviles va a tener cierto nivel de congestionamiento, si se le puede llamar de esa manera, o el suficiente espacio para poder todavía proveer el espacio que se necesita sin una demora excesiva. En ciertos lugares como Nueva York, zonas urbanas que son muy densas en donde ves una cantidad enorme de gente y los estándares mínimos que son ahora de 5 a 6 pies de ancho para una banqueta no son suficientes. Pero en general 5 o 6 pies de banqueta son aceptables. Es lo mínimo que se tiene que hacer. A ver, entonces, en Rhode Island,
tenemos vías marítimas, o sea, tenemos ríos, tenemos la bahía, tenemos otros lugares donde puedes poner alternativas de transporte, ¿verdad? Tenemos los ferries que están funcionando constantemente. ¿Cómo se puede usar esto de manera efectiva? Es interesante cuando una persona se traslada de un lugar a otro para cualquier motivo. Muchas veces dependemos del tiempo, pero generalmente, y lo que siempre sucede, es que nosotros cambiamos del medio de transporte. Cuando uno sale de su casa, aunque no camine en una área pública, de la puerta de la casa al driveway, tiene uno que caminar, se puede subir a un automóvil y llegar a un estacionamiento, ya sea al centro comercial, al peluquero, al restaurante, te estacionas y caminas otra vez. Si ese viaje tú lo puedes hacer ya sea en transporte público, ya pueden ser camiones, pero también pueden ser ferries, como mencionas, o pueden ser bicicletas. Tienes que establecer esos nudos en donde puedas hacer ese cambio de modo de transporte. Mucho de lo que existe en Rhode Island son los park and rides, donde gente puede llegar, dejar su coche ahí, reunirse con otra persona y viajar más de una persona en un auto o tomar el camión. Son buenos, son efectivos, pero sería importante que en el estado nosotros estuviéramos estableciendo también esos centros de transferencia que incluyeran no solamente de automóvil a otro medio de combustión interna como un camión. Sería excelente que esos centros de transferencia fueran también considerando ferries, considerando bicicletas. La idea sería poder transformar nuestra mentalidad para poder realizar esos viajes, no solamente de manera recreativa, sino que en el día a día. En el día a día, en el día a día, es posible. Claro. Muy bien, pues todo muy interesante. ¿Hay algo más que quisiera agregar antes de que nos despidamos? No, es una de las cosas que yo he visto en la industria es que nos hemos evolucionado de una manera a través de los últimos 20 años. Hace 20 años las glorietas modernas eran algo que no se consideraba que pudiera funcionar. Ahora es una de las soluciones de incremento de seguridad más aceptadas y generalmente es uno de los diseños más seguros. Y estas son las rotondas o glorietas, ¿verdad? Sí. Que son las rotaries que se dicen aquí. ¿Y cuál es la diferencia entre las modernas y las antiguas? Esa es una pregunta muy sencilla. Las modernas son más pequeñas, son específicamente diseñadas para que la velocidad de tránsito sea muy baja, no más de 20, 25 millas por hora, y cuando uno las maneja a esa velocidad se siente uno que va a voltear. El mejor ejemplo que tenemos en Rhode Island sobre una comparación entre una glorieta vieja y una glorieta moderna es en Newport. Cuando uno llega a la ciudad de Newport a través del puente, al bajar, antes existía ahí una glorieta vieja que era muy grande. La glorieta moderna que está existente ahora fue construida dentro de la isla central que existía antes. De una manera que no es de una lógica directa, entre más pequeña, mejor pueden manejar el tráfico. Y eso es un proceso de que esas intersecciones son generalmente aceptadas, inclusive ahora a nivel federal, pero tuvieron que ser las comunidades a nivel local las que empezaran a usar eso, las que empezaran a pedir, a buscar alcaldes que buscaban esas soluciones y lo consiguieron ahora. De esa misma manera creo que las calles completas ha habido una reacción a nivel local, en donde a nivel estatal, a nivel federal, estamos muy acostumbrados a construir carreteras para coches, pero a nivel local, ciudades han decidido que no es lo que se necesita hacer en estos tiempos modernos, que se tiene que construir calles y espacio para todos. Los coches sí pueden estar ahí, pero tienen que tener un lugar muy secundario. Yo estoy seguro que dentro de 20 años vamos a estar viendo los diseños que estamos ahora haciendo, pensando cómo es que pudieron hacer eso, pero no, en 20 años los diseñadores no van a entender
las razones que nosotros tuvimos para llegar a donde estamos ahora, en 20 años. Exacto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y por educarnos acerca de las calles completas, ingeniero Francisco Lovera. Para 12 Informa, soy María Elena Guafita. Tenemos más información en español ahora mismo en wpri.com/12informa. Muchas gracias. Gracias.